Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Sabemos que dentro del proceso migratorio hay riesgos y peligros a los que se enfrentan las migrantes. Entre estos hay también muchas mujeres que deciden desplazarse y que durante la travesía pasan por una diversidad de situaciones. El día de hoy conversaremos con la doctora Esperanza Jorge Barbuzano, investigadora de la Universidad de Cádiz, quien actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte, y quien está haciendo un estudio sobre las marcas que dejan estos riesgos y esta travesía en el cuerpo de las mujeres migrantes a forma de un mapeo sobre el cuerpo. Bienvenida, Esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto que estés con nosotros para hablar de este tema tan importante, pero también es un tema que lo estás abordando de una manera muy, digamos, muy bella al tratar también de que esto sea un proceso de liberación, ¿no? De romper silencios, dices, ¿no? Inicialmente empezamos con un libro como estos, ¿no? Que se llama Decálogo de Huellas. Platícame un poquito de este libro. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de estar, de dialogar, de empaparme de uno de los territorios claves fronterizos en la ruta migratoria que realizan las compañeras que desde Honduras o Centroamérica en general se dirigen hacia los distintos nortes. Bueno, el Decálogo de Huellas es un libro, un resultado de los procesos de investigación, un resultado narrativo creativo, que elaboramos justamente en la otra frontera, en la frontera que venimos acompañando desde el 2013, la frontera que vincula la zona del África Occidental con Europa, pasando por el Estado español. Una ruta que transitan las mujeres en ocasiones vinculadas a la trata de seres humanos. La trata de seres humanos es una de las huellas que recogemos de aquella ruta migratoria, una de las huellas claves que quedan impresas en los cuerpos de personas en general y de mujeres y jóvenes en particular. Con una de las jóvenes que caminó esa ruta y que lo hizo pues, vinculada a este fenómeno, pues narramos, escribimos y sobre todo ilustramos a través de collage su historia, con el fin de que el libro volara de vuelta hacia Nigeria y se colara en los distintos centros educativos donde se pudiera escuchar la alerta que Akere ha querido enviar a sus hermanas en origen sobre los riesgos de la ruta y lo que en ocasiones les espera al llegar a esos nortes, en este caso al Estado español, y las posibles formas de explotación que pueden acabar vinculadas. Sí, en este libro, que es un libro muy bonito, la verdad me gustó mucho leerlo, y que también habla un poco de la liberación, ¿no? De romper el silencio y hablar de otras formas de cómo se queda en tu cuerpo, ¿no? Esta travesía y sobre todo violencia, habla más que nada de la violencia que queda en el cuerpo de las mujeres. En este caso habla de la mujer nigeriana, y ahora estás acá haciendo un proyecto vinculado a ¿no? Que se llama Nuevos acercamientos en el mapeo de signos de violencia y cuidado en los escenarios migratorios de mujeres silenciadas, apoyado por la Comisión Europea, en donde ahora estás hablando sobre estas violencias en el cuerpo, pero de mujeres migrantes hondureñas, ¿cierto? Entonces, cuéntanos sobre esto. Tú estás hablando de 3 ejes principales en este proyecto. Uno son los paisajes físicos que reflejan daño y cuidado que han vivido las mujeres a lo largo de la ruta, ¿no? Que es lo que hablamos, bueno, que ya nos explicarás, son biografías corporales, ¿no? Todos estos daños que se quedan marcados en el cuerpo a manera de cicatrices, no nada más físicas, sino también emocionales, supongo. Los paisajes geográficos y sociales en los que se desarrollan, ¿no? También en los espacios en donde ellas experimentan estas violencias, pero también tienes un tercer eje en donde habla sobre estos paisajes geográficos y sociales en donde ellas llegan a hacerse resistentes, ¿no? A la resiliencia, donde se vuelven más fuertes. Entonces, háblame un poco de primero de los 2 ejes, para ya después hablar de la resistencia. Pues efectivamente, después del trabajo realizado en la ruta del África Occidental hacia Europa, ya la generalizo porque no solo la que pasa por el Estado español, también Italia, Grecia, y narrarla
con la intención de localizar cuáles eran las huellas fundamentales que quedaban en los cuerpos de las mujeres, vimos que una de las huellas claves era el silenciamiento impuesto. El silenciamiento impuesto en ocasiones por vinculación a estructuras que les impiden narrar lo que han vivido, porque en ocasiones está relacionado con un delito y narrarlo implicaría pues, poder comenzar un proceso de persecución de la persona que ha ejecutado el delito y estas amenazas que reciben las mujeres para no poder narrar, pues las podemos imaginar y llevar allí a donde pues grotescamente la violencia puede alcanzar. Nos estamos refiriendo a, bueno, a amenazas que pueden dañar su cuerpo, cortes, amputaciones de lengua, ojo, o daño físico o retención de familiares, tanto en origen como en destino. O sea, el miedo, ¿no? O sea, las amenazan de que si tú narras o platicas lo que te ha sucedido, las tienen bajo amenaza y no pueden narrar. Entonces, a ese silenciamiento te refieres. A ese silenciamiento sería como el base, un silenciamiento base que va tomando fuerza por distintos componentes, ¿no? Como podría ser desde el propio hecho de la situación irregular en la que colocamos a las personas cuando llegan a nuestros territorios y lo han hecho de forma pues no convencional, a través de un visado, porque no tienen los recursos, porque no pueden acceder a unos recursos, y ahí podríamos hablar de situaciones de desventajas de partida, condición de clase, condición de racialización, etcétera, que impide un acceso claro a las vías convencionales de movilidad. Esa situación de no ciudadanía plena implica también una cuota de silenciamiento importante. Contar, narrar, pues en ocasiones puede implicar el que pues no seas admitida en un proceso de protección y claro, se sienten en total vulnerabilidad también legalmente, digamos, porque están en otro país que no es el de ellas y ya tienen estas desventajas, ¿no? Esas vulnerabilidades implícitas en la migración, ¿no? Efectivamente, hay una serie de condiciones, incluso pues los contextos culturales de silenciamiento hacia las mujeres, etcétera, que son un sumativo que hace que muchas de las mujeres con las que trabajamos a lo largo de la ruta y ya en destino o en origen, partan de una dificultad enorme para poder narrar y esta dificultad llega a ocasionar unos riesgos muy grandes. Es entrar en una zona de peligro para ellas, ejercer el derecho básico fundamental de la construcción del relato. En este contexto hay dos condiciones humanas que están amputadas y muchísimas veces amputadas hasta la aniquilación, que son el derecho a la narración, como hemos hablado, estos silenciamientos impuestos, y el derecho a la movilidad, el derecho a desplazarse desde posiciones seguras y de dignificación de la persona. Con las mujeres con las que trabajamos nos encontramos un contexto de absoluta pues, aniquilación del derecho a la migración y el derecho a la narración, al relato. Sí, gracias, Esperanza. Vamos a ir a un corte y regresamos y seguimos conversando con la doctora Esperanza Jorge.
Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando el día de hoy con la doctora Esperanza Jorge sobre las huellas y biografías corporales que quedan tras la travesía de las mujeres migrantes. Esperanza, ya nos has narrado como este silenciamiento que tienen las mujeres que no tienen la posibilidad de narrar o expresar lo que han sufrido, ¿no?, durante la travesía migratoria, sobre todo cuando lo hacen en estas condiciones de vulnerabilidad fuera de la legalidad, digamos, ¿no? Cuéntame, ¿qué tipo de riesgos son las que pasan principalmente estas mujeres? Ahorita tú estás haciendo sobre mujeres hondureñas, pero tienes experiencia en otras, ¿no? ¿Qué riesgos son los que pasan estas mujeres durante la travesía? Ajá. Mira, justamente el silenciamiento o la ausencia de relato podría ser un silenciamiento verbal, con esa ausencia de relato, pero también en ocasiones es un silenciamiento corporal. Y con ello quiero señalar pues ese control sobre el cuerpo, esa exposición del cuerpo al daño, las violencias sexuales, la explotación del cuerpo, la venta de personas. Y yo siempre digo, aquí hay que parar. No podemos seguir diciendo, se venden personas en nuestras sociedades, en nuestros contextos, en nuestro sistema capitalista patriarcal. Sigue permitiendo y fomentando en ocasiones la venta de personas. Ahí podríamos hablar de la trata de seres humanos, que igualmente en este trayecto está presente. Y se aniquila o se ausenta plenamente o totalmente el cuerpo. Y ahí tenemos que hablar de desapariciones. Y en esta ruta migratoria, si en aquella ruta migratoria del África Occidental poníamos el foco en el silenciamiento impuesto, en el control de la persona migrada a la hora de poder relatar, en esta ruta una de las huellas fundamentales que estamos viendo también es la desaparición de personas, desaparición de aquellas personas que ejercen, repetimos, ese derecho a desplazarse por el territorio y son controladas, son coactadas, son amenazadas, son pues secuestradas, un término que tiene tantísimo peso y, en este territorio, y que no debemos de dejar de sentir cada una de las letras que lo componen. Secuestrar a personas. Se sigue secuestrando, se sigue pidiendo rescate, se sigue utilizando a esa persona para la explotación, para fines diversos, para sacar beneficio, mercantilizamos a las personas en movimiento y luego podemos pues incluso hacerlas desaparecer, ya no solo ejecutarlas, sino pues disolverlas, y voy a utilizar con toda la intención la palabra disolver. Si es que es posible, y ahí yo me pregunto, ya no solo si somos capaces nuestras sociedades de asumir ese grado de deterioro ético, humano fundamental, sino además si vamos a asumir que las personas son desaparecibles, porque no, y ahí me agarro a las familias y las organizaciones de familiares, buscadores y buscadoras de desaparecidos y desaparecidas, quienes con su búsqueda, con su salir con pala y fotografías a recuperar a sus seres queridos ausentados, nos devuelven que no ha desaparecido, las personas no desaparecen, no hay magia en hacer un acto de extrema crueldad como es el silenciamiento corporal, el ausentamiento del ser humano, que en este caso hablamos de mujeres que transitan la ruta. Estás hablando entonces, perdón, ¿Sí? Es que es un tema muy sensible, pero es real y hay que hablarlo, ¿no? Pero hablas del silenciamiento cuando están, digamos, presentes, pero están silenciadas porque están pasando situaciones de violencia diversa, pero también este silenciamiento cuando las han desaparecido y no se sabe nada de ellas, y el impacto que tiene esto en sus familiares, en sus seres queridos que las buscan. Tú trabajas de cerca, es importante mencionar que no solamente estás trabajando con las mujeres, sino que trabajas de cerca también con las familias que están buscando, y también trabajas con mujeres que ya están buscando formas, ¿no?, de narrar sus historias.
Cuéntame de este que es, supongo, el tercer eje, en donde ellas ya llegan a un momento en donde ya pueden narrar sus historias. Cuéntame sobre esta parte. Efectivamente, y ahí recupero el primer eje. Partimos de mujeres en una situación de silenciamiento impuesto muy grande, de mujeres con riesgo a ser incluso ausentadas definitivamente con estas desapariciones, y sin embargo tenemos que hablar de mujeres que se hacen con la posibilidad de la narración y ejercen esa agencia narrativa, ese empoderamiento del relato, y construyen relato ya no solo desde sus historias y sus experiencias, sino que quieren formar parte, o esperemos que nuestro proyecto, nuestra metodología, nuestra propuesta facilite espacios en los que se fomenta el relato coral, el diálogo, tal como nosotras hacemos ahora, ¿verdad? Este accionar. ¿Qué metodología es la que están utilizando ustedes para poder como rescatar esos relatos, o que ellas puedan hacer sus relatos? Bueno, nosotras lo que tendría como dos pilares. Un pilar fundamental es la etnografía, el habitar el espacio migratorio, la ruta, el habitar el espacio de ausencias. Y en esa etnografía multisituada a lo largo de toda la ruta, por eso mi estancia etnográfica es de 1 año. Porque vas transitando por donde ellas han transitado. Efectivamente, y allí donde ellas me señalan que debo seguir transitando. Y he tenido la suerte de esta etnografía haberla hecho, como bien señalabas, tanto con las compañeras migrantes como con las compañeras, sobre todo en femenino. Es verdad que destaca la figura de la madre, pero de otros familiares que salen a buscar. Entonces he podido mirar, habitar y narrar la ruta desde y con las transitadoras, las caminadoras, pero también las buscadoras. Eso sería como un pilar, la etnografía, y luego ese habitar con la intención de narrar. Y sería el segundo pilar, que es, pues metodológicamente, construimos espacios, campamentos facilitadores de la construcción del relato. Y para eso nos apoyamos en las herramientas de las distintas disciplinas artísticas. Trabajamos desde el audiovisual, pues desde el canto, la narrativa escrita, de distintas herramientas que nos facilitan las disciplinas, y lo hacemos también pues con una creatividad que no solo pretende pues hablar de arte, sino también adaptarse a los distintos contextos, a plena adaptabilidad. No es lo mismo construir relato, ¿verdad?, en un albergue de acogida donde podemos trabajar con las mujeres durante meses para construir ese relato, que caminar con ellas y en un parón de 3 horas, donde también tendremos que buscar agua y techo donde dormir, construimos relato, y lo construimos quizás oralmente. Entonces, pues acompañas a las mujeres, o sea, las vas acompañando, estás haciendo trabajo de campo en acompañamiento directo con ellas, y también buscas como diferentes alternativas para que ellas puedan expresarse, ¿no? Ajá. O sea, que puede ser la pintura, que puede ser el dibujo, que puede ser la fotografía o el relato. El teatro, la danza, el canto, y también con el objetivo de poner en diálogo justamente nuestros objetivos, el investigador, y sobre todo el que la mujer pueda tener en ese momento. Y en ocasiones quiero narrar para que esto no se repita, para que aquello que yo he vivido y he sufrido no lo vivan mis hermanos, no lo vivan mis compañeras migrantes, que como muchas deseamos que este mundo cambie, que seamos parte de la transformación del mundo, en el que podamos pues llegar a hablar de rutas de dignidad y cuidado, y no de daño y violencia. Gracias, Esperanza. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros en Diálogos desde la Frontera.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Esperanza Jorge sobre la travesía de las mujeres migrantes y las huellas que deja esta travesía sobre su cuerpo. Esperanza, hablando justamente de lo que te decía, ¿no? Sobre quiero narrar mi historia para que esto no se repita. Cuéntame sobre los resultados, digamos, porque tú ya tuviste una experiencia previa con este libro, ¿no? Y ahorita estás haciendo este proyecto, pero ¿qué resultados encuentras para ellas, más allá del conocimiento, ¿no? Para nosotros como externos, pero ellas que lo viven. Y voy a leerte una cita que yo encontré aquí en tu libro que me gustó muchísimo y que se me hace que resume muy bien lo que estás haciendo y tú me dices si está en lo correcto. Dice, mi cuerpo real está lleno de marcas. En él leo mi historia y la narro para que no se repita. Soy un pergamino, ¿no? Mencionas mucho el pergamino en este libro cuando pensamos que el pergamino está hecho de piel y que en él escribes historias, ¿no? ¿Qué importancia tiene el proceso para estas mujeres el poder por fin romper el silencio, porque tú hablas de romper el silencio y narrar su historia? O sea, ¿qué proceso es? ¿Qué resultado da para ellas y para ti, que estás haciendo este trabajo en conjunto con ellas y tan de cerca? Ajá, pues enlazando un poco con el final del bloque anterior, efectivamente, cómo ponemos en diálogo los objetivos de las compañeras con las que trabajamos con esos objetivos iniciales de la investigación, cómo entran en diálogo y se colocan en un punto de faro que nos ilumine la investigación. En el caso de muchas de las participantes en este trabajo, ellas nos indicaban que contar esta historia, que contar sus historias podría hacer que otras compañeras no vivieran lo mismo, y por eso el romper el silencio tomaba un doble objetivo: construir conocimiento que nos ayude y nos comprometa a la academia a ser parte de la transformación social, y por otro lado generar conocimiento narrativo, relato, para que quienes no conocen el contexto en el que puedan encontrarse las mujeres en movilidad, puedan escucharlo, puedan acercarse a él y decidir de qué manera migrar. Porque migrar es un derecho, pero también es un derecho saber de qué manera se está imponiendo esta migración y de qué manera me debo o me puedo yo dotar de herramientas para resistir las violencias, transformar el contexto, alcanzar objetivos y ser parte, a lo mejor, de una narrativa grupal que muestre, que sea capaz de mostrar ya no solo la ruta, que es objetivo de nuestro proyecto, construir ese paisaje, esbozar el paisaje que puede significar la ruta migratoria para las mujeres, sino además ser parte de una narrativa posterior amplia, en la que nosotras, las investigadoras, las académicas, podemos formar parte y debemos formar parte, pero también y sobre todo aquellas que tienen la urgencia de la transformación. Yo, desde mi humilde investigación, pretendo ser parte de la narrativa fundamental de quienes sufren, viven el daño, y desde ese daño saltan y construyen relato desde dos lugares para mí fundamentales que me lo han enseñado ellas, y es desde la proyección de futuro y desde la esperanza. Me dicen con frecuencia, qué bonito nombre tienes, y es porque tengo que reconocer que una de las palabras que con mayor facilidad surgen en los talleres que hemos desarrollado en tantísimos lugares a lo largo de distintas rutas en distintos territorios del planeta, una de esas palabras es esperanza. Y creo que nosotras, desde nuestros lugares de privilegio académico, pero también otros lugares de privilegio, se nos olvida, se nos cansa, se nos engrisa, no sé si la palabra es correcta, se nos coloca gris esa proyección de futuro. Y cómo veo ese brillo, ese otro lugar desde donde narrar que tienen las mujeres con las que camino, con las que he tenido suerte de caminar y narrar mundo. Y ahí yo a este proceso lo llamo un proceso de pedagogía de retales. Considero que cada uno de los relatos de las mujeres que caminan estas rutas, cada uno de esos relatos se convierte en un retal, ese trozo de tela, ese trozo de historia, es un retal de historia
que como esencia tiene la intención de lanzarse y encontrar otros retales para conformar una manta, un diálogo social que aborde una temática fundamental, que es la violencia en el mundo, que es la explotación en el mundo. Muchas de las personas que caminan ruta van a llegar a territorios que las van a recibir con la intención de las distintas cuotas de explotación. Vivimos un sistema que se sostiene socioeconómicamente en alguna medida en tantísima población que está en violencia, que está en quiebre, que está fragmentada. Hablabas de los pergaminos, de Akere. Cuando construimos el relato de Akere, construimos su historia a partir de 10 marcas que tiene en su cuerpo. Y las recuadramos, las colocamos dentro de cuadrado y nos dimos cuenta de que quedaba fragmentada como esas ilustraciones en las carnicerías. Y ella dice, sí, yo soy mercancía, soy comprable. Fragmentamos cuerpos y los fragmentamos con la intención de la explotación. Y esa explotación habla mucho de nuestras sociedades y de nuestros privilegios. Por eso me parece un regalo enorme que estos retales circulen por nuestras sociedades y nos hablen, nos dialoguen y nos cuenten la necesidad de repensarnos. Y eso creo que es una labor fundamental de la academia. Sí. El ayudar a repensarnos, el que nuestras pequeñas herramientas, humildes herramientas, estén al servicio de este tipo de procesos que nos sirven de espejo como sociedad, como humanidad que está dotada del gran privilegio de la ética, de la humanidad, ¿no? Ética humana. Y la ética humana como base, como fundamento, no es capaz de soportar el daño, la agresión, el ausentamiento de sus componentes, de las personas. No lo es, que no nos engañen, que no nos levanten muros, que nos hagan insensibles de la ausencia de la explotación repito, de la venta de seres humanos, todo lo contrario. Entonces creo que tenemos la suerte, el privilegio de andar abriendo esas fisuras, esos intersticios por los que entra luz de futuro, ¿verdad? De proyección, de esperanza, para mirar el mundo con y desde ella. Esperanza, qué hermoso tu proyecto. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Me encantaría que siguiéramos platicando sobre él porque es muy interesante. Sin embargo, pues existe este libro que ya está y seguramente los productos que saldrán sobre esta investigación que estás haciendo actualmente. Este tipo de academia es el que necesitamos, ¿no? En donde se ve y que acompañes a las personas para que nos puedan nosotros aprender también, ¿no? Y como sociedad que nos hace falta reflexionar y hacer. Muchísimas gracias por haber... A ustedes, de corazón. Sí, muchas gracias por habernos acompañado y compartir y muy bonita tu labor y muchísimas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión.